Hoy vas a conocer la increíble historia de Sofía Hernández, una niña de apenas 10 años que logró salvar el taller mecánico de su familia en el corazón de Ciudad de México, transformando un negocio al borde de la quiebra en el lugar más solicitado de todo el barrio de Doctores. Prepárate para una narrativa emocionante llena de ingenio, determinación y el poder transformador de creer en los sueños más imposibles. Antes de comenzar esta historia increíble, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Era un martes gris de octubre en la Ciudad de México, cuando Roberto Hernández se desplomó sobre la silla desgastada de su pequeña oficina, rodeado de facturas, sin pagar que se acumulaban como montañas de papel sobre su escritorio de madera rayada. El taller mecánico, el buen motor, que había sido el orgullo de la familia Hernández durante más de 30 años, ahora parecía más un cementerio de automóviles que un negocio próspero. Las paredes del taller, una vez pintadas, de un azul vibrante que reflejaba la esperanza y el optimismo de Roberto cuando heredó el negocio de su padre, ahora mostraban manchas de grasa, óxido y el inevitable paso del tiempo. Los calendarios colgados mostraban fechas de meses anteriores, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar que una vez fue el corazón palpitante del barrio de Doctores. Roberto, un hombre de 45 años con manos callosas, que contaban la historia de décadas trabajando bajo el capó de automóviles, observaba por la ventana empañada cómo los vecinos pasaban de largo frente a su taller. Ya no se detenían como antes, cuando el sonido de las herramientas y el bullicio de los mecánicos trabajando era música para los oídos de todo el barrio. «Papá, ¿por qué estás tan triste?», preguntó una voz dulce y curiosa desde la puerta de la oficina. Era Sofía, su hija de 10 años, con sus grandes ojos marrones brillando de inteligencia y sus pequeñas manos manchadas de grasa porque había estado jugando entre las herramientas del taller, como hacía todos los días después de la escuela. Sofía era una niña extraordinaria. Desde los 5 años había mostrado una fascinación inexplicable por los motores y la mecánica. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas, ella prefería desarmar radios viejos, relojes descompuestos y cualquier aparato electrónico que encontrara en casa. Su madre, Carmen, solía bromear diciendo que Sofía había nacido con un destornillador en la mano en lugar de una cuchara de plata. «No es nada, mi amor», respondió Roberto, tratando de ocultar la preocupación que se reflejaba en sus ojos cansados. «Solo estoy pensando en algunas cosas del trabajo». Pero Sofía no era una niña cualquiera. Tenía esa intuición especial que solo poseen los niños, esa capacidad de ver más allá de las palabras y llegar directo al corazón de los problemas. Se acercó al escritorio de su padre y, con la naturalidad de quien ha crecido entre tuercas y tornillos, comenzó a revisar las facturas. «Papá, estos números no se ven bien», dijo Sofía con una seriedad que contrastaba con su corta edad. «¿El taller está en problemas?». Roberto suspiró profundamente. No tenía sentido mentirle a su hija. Sofía era demasiado inteligente y además tenía derecho a saber la verdad sobre el negocio familiar que algún día podría heredar si es que lograban salvarlo. «Sí, mi niña. Las cosas han estado muy difíciles últimamente. Los clientes ya no vienen como antes. Hay talleres más grandes y modernos que ofrecen servicios que nosotros no podemos dar. Y sin clientes no podemos pagar las cuentas». Sofía frunció el ceño, ese gesto característico que hacía cuando estaba concentrada resolviendo algún problema complejo. Era la misma expresión que ponía cuando trataba de entender cómo funcionaba un motor o cuando intentaba reparar algún juguete descompuesto. «¿Y qué hace diferentes a esos otros talleres?».
preguntó con genuina curiosidad. Roberto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando el taller de enfrente, autoservicio premium, que siempre estaba lleno de clientes esperando. Bueno, ellos tienen equipos más modernos, computadoras para diagnosticar los problemas de los autos y ofrecen servicios rápidos. La gente de hoy quiere todo rápido y eficiente. Pero nosotros no podemos hacer eso también, insistió Sofía. No tenemos el dinero para comprar esos equipos, mi amor, y, aunque lo tuviéramos, no sé si sabría cómo usarlos. Yo aprendí mecánica de la manera tradicional, con las manos y la experiencia. Sofía se quedó en silencio por un momento, pero Roberto podía ver las rueditas girando en su cabecita. Conocía esa mirada. Era la misma que tenía cuando estaba a punto de desarmar completamente el televisor de la sala para ver cómo funcionaba por dentro, como había hecho el año anterior, para horror de su madre Carmen. «Papá», dijo finalmente Sofía, «¿me dejas ayudarte?» Roberto sonrió con ternura. «Claro que sí, mi amor. Siempre puedes ayudarme a organizar las herramientas o a limpiar las piezas». «No, papá. Me refiero a ayudarte de verdad, a encontrar una manera de que el taller vuelva a tener muchos clientes». La inocencia y determinación en la voz de su hija conmovieron profundamente a Roberto. Por un momento se permitió creer que tal vez, solo tal vez, los ojos frescos y la mente brillante de Sofía podrían ver soluciones que él, cegado por años de rutina y preocupaciones, no había podido encontrar. «Está bien, Sofía, pero primero cuéntame qué tienes en mente». Los ojos de Sofía se iluminaron como dos estrellas en la noche. «Primero necesito entender exactamente qué está pasando. ¿Podemos hacer una lista de todos los problemas? ¿Del taller?» Y así comenzó la aventura más extraordinaria en la vida del taller mecánico, El Buen Motor. Una aventura que cambiaría no solo el destino del negocio familiar, sino la vida de toda una comunidad que estaba a punto de descubrir que a veces las soluciones más brillantes vienen de las mentes más jóvenes y los corazones más puros. Durante los siguientes días, Sofía se convirtió en una pequeña detective del mundo automotriz. Cada tarde, después de terminar sus tareas escolares, llegaba corriendo al taller con su cuaderno de notas, decorado con calcomanías de herramientas, que había conseguido en una tienda de autopartes del barrio. Su primera misión era entender completamente la situación del negocio familiar. «Papá, necesito que me expliques todo desde el principio», le dijo a Roberto mientras se sentaba en un banquillo alto junto al banco de trabajo principal. Cuando comenzaron a irse los clientes, Roberto se secó las manos con un trapo manchado de grasa y se sentó junto a su hija. Comenzó hace aproximadamente 1 año y medio, cuando abrieron el autoservicio premium al otro lado de la calle. Al principio no nos preocupamos mucho. Pensamos que había suficiente trabajo para todos en el barrio. «¿Pero qué pasó después?», preguntó Sofía, tomando notas en su cuaderno con la seriedad de una reportera experimentada. «Bueno, ellos comenzaron a ofrecer diagnósticos computarizados gratuitos. Los clientes llevaban sus autos allí solo para saber qué tenían de malo, y muchos se quedaban para la reparación porque ya estaban ahí». Sofía frunció el ceño. «¿Y nosotros qué ofrecíamos?» «Lo mismo de siempre: experiencia, trabajo de calidad, precios justos, pero aparentemente eso ya no era suficiente». Durante esa semana, Sofía implementó lo que ella llamó Operación Observación. Cada día, se sentaba en una silla plegable cerca de la entrada del taller, fingiendo hacer tarea, pero en realidad observaba cuidadosamente a las personas que pasaban por la calle. Anotaba todo: qué tipos de autos manejaban, a qué horas pasaban, si se detenían a mirar otros talleres, y especialmente qué hacían cuando pasaban frente a
El buen motor. Papá, he descubierto algo muy interesante, anunció Sofía el viernes por la tarde, agitando su cuaderno lleno de observaciones. La mayoría de las personas ni siquiera saben que ofrecemos servicios aquí. ¿Cómo que no saben?, preguntó Roberto, confundido. Mira, nuestro letrero está muy alto y las letras están descoloridas. Desde la calle, especialmente si vas manejando, es muy difícil leer qué servicios ofrecemos. En cambio, el taller de enfrente tiene letreros grandes y coloridos que se pueden ver desde 3 cuadras de distancia. Roberto miró hacia la fachada de su taller y por primera vez en años la vio con ojos críticos. Sofía tenía razón. El letrero que había pintado su padre décadas atrás ahora era apenas visible y no había ninguna indicación clara de los servicios que ofrecían. Además, continuó Sofía, he estado hablando con algunos vecinos y muchos me dijeron que pensaban que ya habíamos cerrado porque nunca ven movimiento aquí. ¿Hablaste con los vecinos?, preguntó Roberto, sorprendido por la iniciativa de su hija. Sí, con la señora María de la tienda de la esquina, con don Carlos del puesto de tacos y con varios otros. Todos me dijeron lo mismo, que les gustaría apoyar un negocio local como el nuestro, pero que no sabían exactamente qué servicios ofrecíamos o cuáles eran nuestros horarios. Esa noche, durante la cena, Sofía presentó oficialmente su análisis a toda la familia. Carmen, su madre, escuchaba con una mezcla de orgullo y asombro mientras su hija de 10 años explicaba sus hallazgos con la precisión de una consultora empresarial. Mamá, papá, he identificado 3 problemas principales, dijo Sofía, desplegando varias hojas de su cuaderno sobre la mesa del comedor. Primero, visibilidad. Nadie sabe que existimos. Segundo, comunicación. No le decimos a la gente qué hacemos de especial. Y tercero, experiencia del cliente. No hacemos que la gente se sienta especial cuando viene aquí. Carmen intercambió una mirada de asombro con Roberto. Sofía, mi amor, ¿de dónde sacaste todas estas ideas? De observar y pensar, mamá. Es como cuando desarmo un radio para entender cómo funciona. Primero tienes que ver todas las piezas, luego entender cómo se conectan, y después puedes arreglar lo que está roto. Roberto se inclinó hacia adelante, genuinamente intrigado. ¿Está bien, mi pequeña consultora? ¿Y cuáles son tus soluciones? Los ojos de Sofía brillaron con emoción. Tengo un plan completo. Pero necesito que confíen en mí y me dejen implementar algunas ideas, aunque parezcan un poco diferentes. ¿Diferentes cómo?, preguntó Carmen, con esa mezcla de curiosidad y preocupación que solo las madres pueden tener. Bueno, por ejemplo, ¿qué tal si convertimos parte del taller en un lugar donde los niños puedan aprender sobre mecánica mientras sus papás esperan? O si ofrecemos servicios que ningún otro taller del barrio ofrece, como enseñar a las personas a hacer mantenimiento básico de sus autos. Roberto se quedó en silencio por un momento, procesando las ideas de su hija. Había algo en la lógica simple pero brillante de Sofía que resonaba con él. Tal vez era hora de probar algo completamente diferente. ¿Sabes qué, Sofía? Creo que deberíamos intentarlo, pero tendremos que empezar poco a poco, porque no tenemos mucho dinero para grandes cambios. ¡Perfecto!, exclamó Sofía, saltando de su silla. No necesitamos mucho dinero, papá. Solo necesitamos creatividad y trabajo en equipo. Mañana empezamos con la primera fase de mi plan. ¿Y cuál es la primera fase?, preguntó Roberto, ya sintiéndose más esperanzado de lo que había estado en meses. Sofía sonrió, con esa sonrisa traviesa que siempre anunciaba que estaba a punto de hacer algo extraordinario. Mañana vamos a hacer que todo el barrio sepa que el Buen Motor no solo está abierto, sino que somos el taller más especial de toda la Ciudad de México.
Esa noche, Roberto se fue a dormir con Kingston, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Su pequeña hija había logrado en una semana lo que él no había podido hacer en meses: ver el problema desde una perspectiva completamente nueva y encontrar soluciones prácticas y creativas. Mientras tanto, en su habitación, Sofía trabajaba hasta tarde dibujando planos y escribiendo listas en su cuaderno. Tenía una visión clara de lo que quería lograr y sabía exactamente por dónde empezar. El taller mecánico, el buen motor, estaba a punto de experimentar una transformación que nadie en el barrio de Doctores podría haber imaginado. La revolución silenciosa había comenzado, liderada por una niña de 10 años con grasa bajo las uñas y sueños más grandes que cualquier motor que hubiera reparado su padre. El sábado por la mañana, Sofía despertó antes del amanecer con la energía de alguien que está a punto de cambiar el mundo. Había pasado toda la noche anterior finalizando los detalles de lo que ella había bautizado como Operación Renacimiento del Buen Motor. Su plan era ambicioso, creativo y, según sus propias palabras, completamente revolucionario para el mundo de los talleres mecánicos. «Papá, mamá, despierten», gritó mientras corría por el pasillo de la casa. «Hoy empieza nuestra nueva vida». Roberto y Carmen se levantaron sobresaltados, pero al ver la emoción genuina en los ojos de su hija, no pudieron evitar contagiarse de su entusiasmo. Después del desayuno, Sofía desplegó sobre la mesa de la cocina una serie de dibujos, listas y lo que parecía ser un plan de negocios completo, aunque escrito con la letra de una niña de 10 años y decorado con pequeños dibujos de herramientas y automóviles. «Muy bien, familia Hernández», comenzó Sofía con la seriedad de un general preparando una batalla. «Hoy implementamos la fase 1 del plan. Papá, necesito que confíes completamente en mí, incluso si algunas cosas te parecen un poco locas al principio». «Estoy listo, mi amor», respondió Roberto, aunque una pequeña parte de él se preguntaba en qué se había metido. La primera parada fue la ferretería del señor González, a 3 cuadras del taller. Sofía había calculado exactamente cuánto dinero necesitaban para los materiales básicos de su plan y había logrado convencer a sus padres de invertir los últimos ahorros familiares en su visión. «Necesitamos pintura amarilla brillante, una pintura azul eléctrico, pinceles de diferentes tamaños, cartulinas de colores, marcadores permanentes y...» Sofía consultó su lista. «Una caja de bombillas de colores para decoración». El señor González, que conocía a la familia Hernández desde hace años, observó con curiosidad mientras la pequeña Sofía dirigía las compras con la precisión de un arquitecto experimentado. «¿Vas a redecorar el taller, Roberto?», preguntó González. «Algo así», respondió Roberto, sonriendo. «Mi hija tiene algunas ideas para mejorar el negocio». «No son solo ideas, señor González», interrumpió Sofía con entusiasmo. «Es una transformación completa. Cuando terminemos, el taller El Buen Motor va a ser el lugar más famoso de todo el barrio de Doctores». De regreso al taller, Sofía inmediatamente puso a toda la familia a trabajar. Carmen se encargó de limpiar y organizar el área de recepción, que durante años había servido más como bodega que como espacio para atender clientes. Roberto comenzó a reparar y pintar el letrero principal, siguiendo al pie de la letra las especificaciones de colores y diseño que Sofía había dibujado. Pero la verdadera magia comenzó cuando Sofía empezó a implementar su idea más innovadora: la creación de lo que ella llamó el rincón del pequeño mecánico. «Papá, ¿te acuerdas de todas esas herramientas viejas que ya no usas? ¿Y esas piezas de autos que guardas por si acaso?»,
preguntó Sofía mientras arrastraba una mesa pequeña hacia una esquina del taller. Sí, están en el cuarto de atrás. ¿Para qué las quieres? Vamos a crear un espacio donde los niños puedan aprender sobre mecánica mientras sus papás esperan que arreglen sus autos. Pero no va a ser solo un área de juegos, va a ser una experiencia educativa real. Durante las siguientes horas, Sofía transformó una esquina olvidada del taller en algo mágico. Organizó las herramientas viejas por tamaño y función, creó carteles explicativos con dibujos coloridos que mostraban cómo funcionaban diferentes partes de un automóvil y estableció pequeñas estaciones donde los niños podrían desarmar y volver a armar piezas seguras bajo supervisión. Mira, mamá, explicó Sofía mientras colocaba el último cartel, cuando los papás traigan sus autos, los niños no van a estar aburridos esperando, van a estar aprendiendo cosas increíbles sobre mecánica, y cuando crezcan, van a recordar que fue aquí donde descubrieron lo genial que puede ser entender cómo funcionan las cosas. Pero eso no era todo. Sofía había pensado en cada detalle de la experiencia del cliente. Convenció a su madre de preparar una pequeña área con café gratuito y agua fresca para los clientes que esperaban. Creó un sistema de números para organizar las citas, pero cada número venía acompañado de un dato curioso sobre automóviles que ella había investigado en la biblioteca de la escuela. ¿Sabías que el primer automóvil fue inventado en 1885? Le preguntó a su padre, mientras pegaba pequeñas tarjetas informativas en la pared. Vamos a hacer que cada visita al taller sea también una oportunidad de aprender algo nuevo. Mientras trabajaban, comenzaron a llegar los primeros curiosos. La señora María de la tienda de la esquina se acercó para ver qué estaba pasando, seguida por don Carlos del puesto de tacos, y pronto se había formado una pequeña multitud de vecinos observando la transformación. «Dios mío, Roberto», exclamó la señora María, «no puedo creer lo que han hecho con este lugar. Se ve completamente diferente». «Todo fue idea de Sofía», respondió Roberto con orgullo, señalando a su hija que estaba explicándole a un grupo de niños del barrio cómo funcionaba un carburador usando piezas de demostración. «¿Esa niñita organizó todo esto?», preguntó don Carlos, claramente impresionado. En ese momento, Sofía se acercó al grupo de adultos con la confianza de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. «Señores, a partir de mañana, el taller El Buen Motor no solo va a arreglar sus autos con la misma calidad de siempre, sino que va a ofrecer algo que ningún otro taller en la ciudad puede dar: una experiencia familiar completa. Sus hijos van a aprender, ustedes van a estar cómodos esperando, y todos vamos a ser parte de una comunidad que se apoya mutuamente». «¿Y cuánto va a costar todo esto?», preguntó la señora María. «Práctica como siempre». Sofía sonrió. «Los precios de las reparaciones siguen siendo los mismos. Todo lo demás es gratis, porque creemos que cuando tratamos bien a nuestros vecinos, ellos nos tratan bien a nosotros». Esa tarde, mientras la familia Hernández admiraba la transformación de su taller, Roberto se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado, no solo en el aspecto físico del lugar, sino en la energía, en la esperanza, en la sensación de posibilidad que ahora llenaba cada rincón del espacio. «Sofía», le dijo a su hija mientras la abrazaba, «creo que acabas de salvar nuestro negocio». «Todavía no, papá», respondió Sofía con una sonrisa misteriosa. «Esto es solo el comienzo. Espera a ver lo que tengo planeado para mañana». Esa noche, mientras cerraban el taller, Roberto notó algo que no había visto en meses. Había 3 personas paradas afuera, leyendo los nuevos carteles y tomando fotos del rincón del pequeño mecánico. La palabra se estaba corriendo, y la curiosidad del barrio había sido despertada.
La pequeña Sofía había logrado en un solo día lo que los métodos tradicionales de marketing no habían conseguido en años: hacer que la gente hablara del taller El Buen Motor. Pero como ella misma había dicho, esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. El lunes por la mañana traería la verdadera prueba de fuego, los primeros clientes de la nueva era del taller. Y Sofía ya tenía preparadas algunas sorpresas que nadie en el barrio de doctores podría haber imaginado. El lunes por la mañana llegó con una mezcla de nerviosismo y expectación que se podía sentir en el aire del taller El Buen Motor. Roberto había llegado temprano, como siempre, pero esta vez no para enfrentarse a un día más de preocupaciones financieras, sino para poner en marcha la visión revolucionaria de su hija de 10 años. Sofía apareció corriendo desde la casa, aún con su uniforme escolar puesto, cargando una mochila que parecía pesar más que ella misma. «Papá, papá, ¿ya llegó alguien?», preguntó con los ojos brillando de emoción. «Todavía no, mi amor, son apenas las 7 de la mañana». «Perfecto, tenemos tiempo para preparar la sorpresa final». Sofía abrió su mochila y comenzó a sacar lo que parecía ser el contenido completo de una tienda de manualidades: papel de colores, tijeras, pegamento, marcadores y algo que hizo que Roberto abriera los ojos con sorpresa. «Sofía, ¿de dónde sacaste esa cámara?». «Me la prestó mi maestra, la señorita López. Le conté sobre nuestro proyecto y ella dijo que podía usarla para documentar todo lo que pase hoy. Vamos a crear un álbum de fotos de nuestros primeros clientes de la nueva era». A las 8:30 de la mañana, exactamente cuando Sofía había predicho, llegó el primer cliente del día. Era el señor Ramírez, un hombre mayor que vivía a 2 cuadras del taller y que había estado llevando su viejo Tsuru a otros lugares durante los últimos meses. «Buenos días, Roberto», saludó el señor Ramírez, pero inmediatamente se detuvo al ver la transformación del lugar. «¡Dios santo! ¿Qué pasó aquí?». Antes de que Roberto pudiera responder, Sofía apareció como un rayo, vestida con un overol pequeño que Carmen había cosido especialmente para ella, con una placa que decía Sofía Hernández, directora de experiencia del cliente. «Buenos días, señor Ramírez. Bienvenido al nuevo taller El Buen Motor. Soy Sofía y voy a asegurarme de que su visita hoy sea absolutamente extraordinaria». El señor Ramírez miró a Roberto con una mezcla de confusión y diversión. «Roberto, tu hija está trabajando aquí y ahora». «Algo así», respondió Roberto sonriendo. «Sofía ha implementado algunas mejoras en nuestro servicio al cliente». «Señor Ramírez», continuó Sofía con la seriedad de una ejecutiva experimentada, «antes de que mi papá revise su auto, me gustaría hacerle algunas preguntas para asegurarme de que entendemos exactamente lo que necesita». Sofía sacó un cuestionario que había diseñado la noche anterior, completo con espacios para información básica, descripción del problema y algo completamente innovador: una sección llamada «¿Qué le gustaría aprender sobre su auto hoy?». Mientras Roberto comenzaba a revisar el Tsuru del señor Ramírez, Sofía implementó la segunda fase de su plan. Guió al cliente hacia el área de espera renovada, le ofreció café recién hecho y comenzó a explicarle, usando modelos y diagramas que había creado, exactamente qué estaba revisando su padre y por qué. «Mire, señor Ramírez, su auto tiene un problema en el sistema de frenos. ¿Ve esta pieza aquí?». Sofía señaló un diagrama colorido que había dibujado. «Cuando usted presiona el pedal del freno, esto es lo que pasa». Para asombro de Roberto, el señor Ramírez estaba completamente fascinado. En lugar de estar impaciente esperando, estaba haciendo preguntas, tomando notas y claramente disfrutando de la experiencia educativa. «Increíble», exclamó el señor Ramírez. «En 40 años manejando,
Nunca nadie me había explicado cómo funciona realmente mi auto. Pero la verdadera magia comenzó cuando llegó la señora Morales con sus dos hijos pequeños, Javier de 8 años y Ana de 6. Los niños, que normalmente se habrían quejado y aburrido durante la espera, inmediatamente fueron atraídos hacia el rincón del pequeño mecánico. «Mira, mamá», gritó Javier, «puedo desarmar este motor de juguete y volver a armarlo». Sofía se convirtió en una maestra natural, guiando a los niños a través de actividades educativas mientras explicaba conceptos básicos de mecánica de una manera que podían entender. ¿Saben por qué los autos necesitan aceite? Les preguntó mientras les mostraba diferentes tipos de lubricantes. Es como cuando ustedes se ponen crema en las manos para que no se resequen. El aceite mantiene todas las partes del motor suaves y funcionando bien. La señora Morales observaba con asombro cómo sus hijos, que normalmente tenían la atención de un colibrí, estaban completamente absortos en las explicaciones de Sofía. «Roberto», le dijo en voz baja, «no puedo creer lo que está pasando aquí. Mis hijos están aprendiendo más sobre mecánica en media hora de lo que yo he aprendido en toda mi vida». Pero el momento más mágico del día llegó cuando Sofía implementó su idea más innovadora, el certificado de pequeño mecánico. Después de que los niños completaran ciertas actividades educativas, Sofía les entregaba un certificado personalizado, firmado por ella y por Roberto, que los Innocentes declaraba oficialmente aprendices de mecánico del taller El Buen Motor. «¡Mamá, mira!», gritó Ana, agitando su certificado. «Soy una mecánica oficial». «¿Podemos volver mañana?», preguntó Javier. Sofía dijo que mañana nos va a enseñar cómo funcionan las llantas. Para el final del día, algo extraordinario había sucedido. No solo habían atendido a más clientes de los que habían visto en semanas, sino que cada cliente se había ido con una sonrisa, una nueva comprensión de su vehículo y una historia que contar. El señor Ramírez había regresado por la tarde. No porque su auto tuviera problemas, sino para traer a su nieto de 9 años para que conociera el rincón del pequeño mecánico. La señora Morales había llamado a 3 amigas para contarles sobre la experiencia increíble que habían tenido. «Papá», le dijo Sofía mientras organizaban las herramientas al final del día, «¿te diste cuenta de algo especial hoy?» «¿Qué cosa, mi amor?» Nadie preguntó por los precios, nadie se quejó del tiempo de espera, nadie comparó nuestros servicios con los del taller de enfrente. Roberto se detuvo y reflexionó sobre las palabras de su hija. Tenía razón. Por primera vez en meses, los clientes habían estado completamente satisfechos, no solo con el trabajo mecánico, sino con toda la experiencia. ¿Sabes por qué pasó eso?, continuó Sofía. Porque no les vendimos solo una reparación, les dimos conocimiento, diversión, atención personal y la sensación de ser parte de algo especial. Esa noche, mientras cerraban el taller, Roberto encontró una nota que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Era de la señora García, una vecina que no había visitado el taller en más de un año. «Roberto, escuché sobre los cambios en tu taller. Mi auto necesita servicio y definitivamente voy a traerlo mañana. Mi sobrina no para de hablar de la niña mecánica que enseña a los niños. Felicidades por criar a una hija tan especial». Roberto le mostró la nota a Sofía, quien sonrió con esa mezcla de orgullo y determinación que se había vuelto su marca registrada. «Papá, esto es solo el comienzo. Espera a ver lo que tengo planeado para el resto de la semana». Y, mientras apagaban las luces del taller, Roberto se dio cuenta de que su hija no solo había salvado el negocio familiar, sino que había creado algo completamente nuevo. Un lugar donde la mecánica, la educación, la comunidad y la diversión
Se combinaban de una manera que nadie en el barrio de Doctores había visto jamás. La revolución silenciosa de Sofía Hernández estaba en pleno apogeo y toda la Ciudad de México estaba a punto de enterarse. 3 meses después de la transformación inicial del taller El Buen Motor, la vida en el barrio de Doctores había cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado. Lo que había comenzado como el plan desesperado de una niña de 10 años para salvar el negocio familiar, se había convertido en un fenómeno que trascendía las fronteras del barrio y llegaba hasta los rincones más lejanos de la Ciudad de México. La mañana del sábado, Roberto despertó no con el sonido del despertador, sino con el bullicio de voces y risas que venían del taller. Se asomó por la ventana y no pudo creer lo que veía. Había una fila de al menos 20 personas esperando para entrar, y entre ellas reconoció rostros que venían de barrios muy lejanos. «¡Sofía!», gritó hacia el cuarto de su hija. «¡Ven a ver esto!». Sofía apareció corriendo ya vestida con su overol de trabajo y con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Lo sé, papá, es increíble». La señora López, mi maestra, publicó las fotos de nuestro taller en las redes sociales de la escuela y se volvieron virales. Tenemos visitantes de toda la ciudad. Durante los últimos 3 meses, el rincón del pequeño mecánico se había expandido hasta ocupar casi la mitad del taller. Sofía había implementado un sistema de clases semanales donde niños de todo el barrio venían a aprender sobre mecánica, ciencias y resolución de problemas. Los sábados se habían convertido en días de familia, donde padres e hijos trabajaban juntos en proyectos educativos relacionados con automóviles. «Buenos días, familia Hernández», saludó el señor Martínez, un periodista del periódico local que había venido a hacer un reportaje sobre el taller. «He escuchado historias increíbles sobre lo que han logrado aquí. ¿Sería posible hacer una entrevista?». Sofía, que ya se había acostumbrado a la atención mediática, respondió con la naturalidad de alguien que había nacido para esto. «Por supuesto, señor Martínez, pero primero, ¿le gustaría que le enseñe cómo funciona nuestro sistema de educación mecánica familiar?». Durante la siguiente hora, Sofía guió al periodista a través de lo que ahora se conocía como la experiencia completa del buen motor. Comenzaron en el área de recepción, donde Carmen había implementado un sistema de citas que incluía no solo el servicio mecánico, sino también la reserva de tiempo en las diferentes estaciones educativas. «Mire, señor Martínez», explicó Sofía, mientras señalaba un calendario colorido lleno de nombres y horarios. «No solo reparamos autos aquí. Ofrecemos talleres de mecánica para mamás, donde las señoras aprenden a hacer mantenimiento básico de sus vehículos. Tenemos sábados de ciencia, donde los niños aprenden física y química a través de experimentos con motores, y acabamos de empezar domingos de emprendimiento, donde enseñamos a los jóvenes del barrio cómo iniciar sus propios negocios». El periodista tomaba notas frenéticamente, claramente impresionado por la sofisticación del programa que había diseñado una niña de 10 años. «¿Y todo esto surgió de la mente de Sofía?», preguntó. Roberto, que había estado observando con orgullo, se acercó al grupo. «Cada idea, cada innovación, cada detalle de este lugar salió de la cabeza de mi hija. Yo solo proporcioné las herramientas y el espacio. Pero la verdadera magia se reveló cuando llegó la hora del taller de pequeños inventores, la clase más popular de Sofía. 20 niños de edades entre 6 y 12 años se reunieron alrededor de mesas llenas de piezas de automóviles recicladas, herramientas adaptadas para manos pequeñas y materiales de arte. «Muy bien, pequeños inventores», anunció Sofía, con la autoridad de una maestra experimentada.
Hoy vamos a crear nuestros propios robots usando partes de autos viejos. Pero antes, ¿quién puede decirme qué es lo más importante cuando trabajamos con herramientas? ¡Seguridad!, gritaron todos los niños al unísono. ¡Exacto! ¿Y por qué es importante entender cómo funcionan las cosas antes de tratar de arreglarlas? Porque si no entendemos, podemos romperlas más, respondió una niña de 8 años llamada Lucía. El periodista observaba fascinado cómo Sofía manejaba el grupo con una combinación perfecta de autoridad, paciencia y entusiasmo genuino. Los niños no solo estaban aprendiendo sobre mecánica, sino también sobre trabajo en equipo, resolución de problemas y pensamiento crítico. Señor Martínez, le susurró Carmen al periodista, ¿sabe cuál es la parte más increíble de todo esto? ¿Cuál? Sofía sigue siendo una niña normal de 10 años, hace sus tareas, juega con sus amigas, ve caricaturas, pero también ha encontrado su pasión y su propósito en la vida. La tarde trajo la culminación de la jornada, la ceremonia de graduación mensual, donde los niños que habían completado ciertos niveles de aprendizaje recibían certificados especiales y herramientas de verdad como regalo. Y de hoy tenemos 5 graduados especiales, anunció Sofía desde una pequeña plataforma que Roberto había construido especialmente para estas ceremonias. Javier Morales, Ana Morales, Carlos Ruiz, María González y Lucía Fernández han completado exitosamente el nivel básico de mecánica familiar. Cada niño subió al escenario para recibir su certificado y una caja de herramientas pequeñas con su nombre grabado. Los padres aplaudían con lágrimas en los ojos, no solo por el logro de sus hijos, sino por la transformación que habían visto en ellos. Mi hijo Carlos nunca había mostrado interés en nada relacionado con ciencias o tecnología, le contó la señora Ruiz al periodista. Pero desde que empezó a venir aquí, no para de hacer preguntas, de experimentar, de crear cosas. Sofía despertó algo en él que ni siquiera sabíamos que existía. Mientras el día llegaba a su fin, Roberto y Sofía se sentaron en los escalones del taller, observando cómo las familias se despedían y se iban a casa con sonrisas en los rostros y nuevos conocimientos en sus mentes. «Papá», dijo Sofía, recostando su cabeza en el hombro de Roberto, «¿te acuerdas de cuando pensabas que íbamos a tener que cerrar el taller?» «Me acuerdo perfectamente, mi amor». «¿Y ahora qué piensas?» Roberto miró alrededor del taller que se había convertido en mucho más que un negocio. Era un centro comunitario, una escuela, un lugar de encuentro y un símbolo de lo que se puede lograr cuando se combina la experiencia con la innovación, la tradición con la creatividad. Ahora pienso que no solo salvaste nuestro taller, oh Sofía, creaste algo completamente nuevo, algo que va a inspirar a generaciones de niños a creer que pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Sofía sonrió y señaló hacia el letrero renovado del taller, que ahora decía, «Taller El Buen Motor, donde los sueños se reparan y los futuros se construyen». ¿Sabes qué es lo mejor de todo, papá? ¿Qué cosa? Que esto es solo el comienzo. Tengo planes para expandir nuestro modelo a otros barrios, crear una red de talleres educativos y tal vez algún día abrir una universidad de mecánica para niños. Roberto rió, ya acostumbrado a los sueños grandiosos de su hija. ¿Y cómo piensas hacer todo eso? Sofía se levantó, se sacudió el polvo del overol y miró a su padre con esa determinación que había transformado un taller en quiebra en el lugar más famoso del barrio de doctores. De la misma manera que hicimos esto, papá, un tornillo a la vez, una idea a la vez, una familia a la vez. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, el taller El Buen Motor se preparaba para otro día de cambiar vidas. Una reparación a la vez,
bajo la guía de una niña extraordinaria que había demostrado que la edad no es una barrera para la grandeza, y que a veces las soluciones más brillantes vienen de las mentes más jóvenes y los corazones más puros. La historia de Sofía Hernández se había convertido en leyenda en el barrio de Doctores, pero para ella era solo el primer capítulo de una vida dedicada a demostrar que con creatividad, determinación y mucho amor, cualquier sueño puede convertirse en realidad.